El zumbido del motor era mi única compañía, una bestia de 18 ruedas que devoraba el asfalto bajo un cielo sin estrellas. La autopista México-Querétaro, a las 3 de la madrugada, es un purgatorio de líneas amarillas y reflejos fugaces. El cansancio se me había trepado al cuello como un mono insistente, pellizcándome los párpados. Llevaba más de 30 años en esta chamba, y si algo había aprendido, es que la soledad del camino te obliga a conversar contigo mismo, o con los fantasmas que se te aparecen en la monotonía. Mi nombre es Ramiro, y mi vida ha sido un ir y venir sobre estas cintas de concreto, transportando de todo, desde aguacates hasta esperanzas ajenas. El café en el termo ya estaba tibio y amargo, un reflejo fiel de mis pensamientos. A mis 62 años uno ya no espera sorpresas, solo llegar a destino, descargar y volver a empezar. El ciclo de la vida del trailero. Pero esa noche, el ciclo se iba a romper de una forma que todavía hoy me hiela la sangre. Eran exactamente las 3:18 a.m. Lo sé porque acababa de mirar el reloj del tablero, un cacharro digital que parpadeaba con luz verde, casi burlona. Pensaba en mi mujer, en Lupe, y en el caldo de pollo que seguramente me estaría esperando al llegar a casa en un par de días. Fue entonces cuando lo vi, a un lado de la carretera, bajo la luz pálida y fantasmal de un poste solitario, había una figura pequeña, un niño. No tendría más de 8 o 9 años. Estaba de pie, muy quieto, con la manita levantada, haciendo la señal universal del aventón. Mi primer instinto fue la incredulidad, seguida de una punzada de coraje. ¿Qué demonios hacía un chamaco solo a estas horas en medio de la nada? El corazón, ese viejo motor desgastado que tengo en el pecho, me dio un vuelco. Podía ser una trampa. Los tiempos no están para andarse confiando. Las historias de asaltos, de gente que usa a niños como carnada, me pasaron por la cabeza como tráileres en sentido contrario, pero había algo en su postura, en su soledad, que me desarmó. Se veía tan frágil, tan fuera de lugar. Recordé a mi propio hijo, a Mateo, a esa misma edad. El recuerdo fue un golpe bajo, uno de esos que te sacan el aire y te dejan temblando. Frené la mole de acero con un chirrido largo y quejumbroso. El tráiler se detuvo unos 50 metros más adelante. Miré por el retrovisor. El niño seguía ahí, inmóvil. No corrió hacia mí como habría esperado. Simplemente esperó. Una sensación extraña, una mezcla de compasión y un miedo helado, me recorrió la espalda. No seas güey, Ramiro, me dije en voz alta. Arranca y vete, no es tu problema. Pero la imagen de Mateo, con sus rodillas raspadas y su sonrisa chimuela, se superpuso a la del niño en la carretera. No podía dejarlo ahí. Metí reversa con cuidado, la alarma de la marcha atrás pitando en la noche como un llamado de auxilio. Me detuve a su lado y bajé la ventanilla del copiloto. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara. ¿Qué haces aquí, campeón? ¿Estás perdido?, le pregunté, tratando de que mi voz sonara tranquila, paternal. El niño no me miró a la cara. Mantenía la vista fija en el suelo. Llevaba unos pantaloncitos de mezclilla gastados y una sudadera roja que le quedaba grande. Su cabello era oscuro y revuelto. Voy para el siguiente pueblo, dijo en un susurro. Su voz era apenas audible por encima del ralentí del motor. Mi mamá me está esperando. La excusa era tan simple, tan infantil, que me convenció. Un niño asustado tratando de volver a casa. ¿Y dónde está tu mamá, mijo? ¿Cómo es que acabaste aquí solo? Levantó la cabeza un poco, pero la sombra de la cabina y su propio cabello le cubrían el rostro. Nos paramos a descansar, y el carro ya no arrancó. Mi papá fue a buscar ayuda y mi mamá me dijo que si veía un camión grande, pidiera ayuda. Dijo que los traileros son gente buena. Esa última frase me pegó. Era lo que mi propio padre, también trailero, solía decir. Una herencia de honor y de asfalto. Súbete, pues, le dije, abriendo la puerta. No te puedo dejar aquí. Te acerco al paradero que está a unos kilómetros. Ahí hay federales y te pueden ayudar mejor. El niño asintió en silencio y subió con una agilidad sorprendente. Se sentó en el asiento del copiloto, pegado a la puerta, como un pajarito asustado. No dijo nada más. Puse el camión en marcha de nuevo y el mundo volvió a ser la carretera y el zumbido del motor. Intenté hacerle plática. ¿Cómo te llamas? Silencio. ¿Tienes hambre?
Traigo unas galletas. Negó con la cabeza. La incomodidad empezó a crecer dentro de mí. Era un silencio pesado, anormal. Miré de reojo. Seguía con la vista perdida hacia adelante, el rostro oculto en la penumbra. La cabina, que siempre había sido mi santuario, mi pequeña casa rodante, de pronto se sentía invadida, fría. La sensación era tan extraña que encendí la radio, buscando una voz humana que rompiera el hielo. Una ranchera vieja llenó el espacio. Nada. El niño seguía en su mutismo. Empecé a sentir un sudor frío, a pesar del aire que entraba por la ventanilla. Mi mente, siempre propensa a la reflexión en estas largas horas, comenzó a galopar. Pensé en la fragilidad de la vida, en cómo un instante puede cambiarlo todo. Un carro descompuesto, una mala decisión, y un niño termina solo en la oscuridad. Pensé en las veces que le había fallado a mi propio hijo, las ausencias por el trabajo, las promesas rotas de llegar a su cumpleaños o a su partido de fútbol. El remordimiento es un pasajero que no necesita aventón, siempre viaja contigo. Quizás por eso estaba haciendo esto. Quizás, en un rincón egoísta de mi alma, ayudar a este niño era una forma de pedirle perdón a Mateo, donde quiera que estuviera. Pasaron unos 10, quizás 15 minutos. El paradero ya no estaba lejos. Las luces de neón de un restaurante 24 horas y una gasolinera empezaban a pintar el horizonte. Sentí un alivio inmenso. Pronto entregaría al niño a las autoridades y podría seguir mi camino, con mi conciencia tranquila y mi soledad recuperada. Ya casi llegamos, campeón, le dije, con una alegría que me sorprendió. Ahí te van a ayudar a encontrar a tus papás. No hubo respuesta. El silencio era ahora tan denso que casi podía tocarse. Fue un impulso, una necesidad de conectar, de asegurarme de que todo estaba bien. Quería verle la cara, ver si estaba asustado, si estaba bien. Giré la cabeza para mirarlo directamente, pero él no se movió. Seguía de perfil, una silueta recortada contra la ventanilla. Oye, empecé a decir. Fue entonces que mi mirada se desvió, casi por instinto, hacia el gran espejo retrovisor del lado del pasajero. Quería ver su reflejo. Quizás ahí la luz me permitiría distinguir sus facciones. El espejo me devolvió la imagen del asiento vacío a mi lado. Pero no, no estaba vacío. El niño estaba ahí, sentado. Podía verlo por el rabillo del ojo. Pero en el espejo, en esa ventana a la realidad que nunca miente, no había nada. Solo el cuero gastado del asiento. Mi corazón se detuvo. Un terror puro, primitivo, me subió por la garganta como una bilis amarga. No podía ser. Debía ser el cansancio, una alucinación, un juego de las sombras. Con la mano temblorosa, ajusté el espejo principal, el que está montado en el parabrisas. Apunté hacia él, hacia la figura sentada a mi derecha. La cabina estaba débilmente iluminada por las luces del tablero, y entonces lo vi. O mejor dicho, no lo vi. La sudadera roja estaba ahí. Los pantaloncillos de mezclilla estaban ahí. Las manitas pequeñas descansando sobre sus rodillas estaban ahí. Pero donde debía estar su rostro, donde debían estar sus ojos, su nariz, su boca, no había nada. Era una superficie lisa, vacía, como la de un maniquí sin pintar. Una ausencia aterradora que me miraba sin verme. El grito se me ahogó en el pecho. Pisé el freno con toda la fuerza de mi alma, y las 18 ruedas del tráiler protestaron en un concierto de horror y metal contra el asfalto. El mundo se detuvo, y en el silencio que siguió, el único sonido era el de mi propio corazón, galopando desbocado hacia el abismo. El camión quedó atravesado en la autopista, una bestia herida bajo la noche indiferente. Yo estaba paralizado, con las manos soldadas al volante, la respiración atorada en algún lugar entre mis pulmones y mi garganta. Mi mente se negaba a procesar lo que mis ojos habían visto en el retrovisor. Un rostro sin rostro, una contradicción viviente sentada a mi lado. Giré la cabeza lentamente, con el terror de un hombre que se asoma al borde de un precipicio. El niño seguía ahí, en la misma posición, una estatua de carne y hueso en la penumbra. Pero ahora, sentía su presencia de una manera distinta. Ya no era un niño perdido. Era una pregunta, una acusación silenciosa. El miedo me gritaba que saliera corriendo, que abandonara mi camión, mi carga, mi vida entera.
y me perdiera en la oscuridad del campo. Pero mis piernas no respondían. Estaba anclado a ese asiento por un terror más pesado que cualquier carga que hubiera transportado. Cerré los ojos con fuerza, esperando que al abrirlos, todo hubiera sido una pesadilla producto del agotamiento. «Es el sueño, Ramiro. Te estás quedando dormido», me repetía como un mantra. Pero el frío en la cabina era real. La sensación de una presencia ajena era innegable. Cuando volví a abrir los ojos, la figura seguía ahí. Y en ese momento, hizo algo que rompió el hechizo de mi parálisis. Levantó su manita, la que no tenía rostro para acompañarla, y señaló hacia el frente, hacia las luces del paradero que ahora parecían un paraíso inalcanzable. No dijo una palabra. El gesto fue suficiente. Era una orden, una súplica, una sentencia. Tenía que seguir. No sabía qué era, ni qué quería, pero entendí que su viaje aún no había terminado, y por alguna razón del destino o del infierno, yo era su chofer. Con manos que temblaban como hojas secas, enderecé el volante y volví a poner el tráiler en movimiento, avanzando los últimos metros hacia el paradero con la lentitud de un cortejo fúnebre. Me estacioné en la zona más alejada del restaurante, donde otros gigantes de acero dormitaban. Apagué el motor, y el silencio que cayó fue más aterrador que el rugido de la máquina. Ahora podía escuchar mi propia sangre latiendo en mis oídos. Me quedé quieto, esperando. ¿Qué se supone que hacía ahora? ¿Llamaba a la policía? ¿Qué les iba a decir? ¿Que traía a bordo un fantasma? ¿A un niño sin cara? Me encerrarían en un manicomio. La criatura a mi lado se movió, abrió la puerta del camión y bajó con la misma agilidad silenciosa con la que había subido. Se quedó de pie junto al estribo, y por primera vez, giró su cabeza hacia mí. Aunque no había ojos que me miraran, sentí una mirada que me atravesaba el alma, que escarbaba en mis recuerdos más ocultos, en mis culpas más profundas. Volvió a levantar la mano y señaló, esta vez hacia un teléfono público que colgaba oxidado en la pared de la gasolinera. Luego, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la parte trasera del paradero, desapareciendo entre las sombras de los remolques estacionados. Me quedé solo, pero la sensación de su presencia seguía impregnada en el aire de la cabina. Mi cuerpo finalmente reaccionó. Un temblor incontrolable me sacudió de pies a cabeza. Bajé del camión tropezando, mis rodillas se doblaron y tuve que apoyarme en el tanque de diésel para no caer. Vomité el café amargo y el miedo en el suelo polvoriento. Me sentía violado, como si algo hubiera entrado en mi mente y hubiera revuelto todo. ¿Por qué a mí? ¿Qué significaba todo aquello? La imagen del teléfono público volvió a mi cabeza. Era una instrucción clara. ¿A quién debía llamar? ¿Y qué debía decir? Caminé hacia él como un autómata. Mis botas pesaban 1 tonelada cada una. Descolgué el auricular. Olía a plástico viejo y a desesperación. No tenía monedas. Rebusqué en mis bolsillos y encontré un par de pesos. El sonido de la moneda cayendo en la ranura fue absurdamente ruidoso en la quietud de la noche. Marqué el único número que se me vino a la mente, el de mi casa. Lupe contestó al tercer timbrazo, su voz pastosa por el sueño. «Bueno, Ramiro, ¿pasó algo?» Son casi las 4 de la mañana. Escuchar su voz fue como un ancla en medio de la tormenta. Quise contarle todo, soltar el veneno del terror que me consumía, pero las palabras no salieron. ¿Cómo explicar lo imposible? «No, vieja. No, todo bien». Mentí. Solo quería escuchar tu voz. Tuve una pesadilla. Lupe, que me conoce mejor que yo mismo, no se lo tragó. «¿Estás seguro, Ramiro? ¿Te oyes? Raro». «Sí, seguro. Fue el cansancio nada más. Ya estoy en un paradero. Voy a descansar un rato. Te quiero, Lupe». «Yo también te quiero, mi viejo. Con cuidado, por favor». Colgué. La llamada no había servido de nada. O quizás sí. Me había recordado que tenía un mundo al que volver, una realidad que proteger de esta locura. Pero el niño no me había hecho llamar a mi esposa para darle los buenos días. Había algo más. Fue entonces que lo entendí. El gesto, el lugar, la hora. No era una aparición al azar. Era un mensaje. Pero yo no tenía la clave para descifrarlo. Me senté en una banca de concreto, fría como una lápida, y traté de ordenar mis pensamientos.
La mente es un músculo, solía decir mi abuelo, y si no la ejercitas, se atrofia. Tenía que pensar, analizar, buscar una lógica en medio de la demencia. ¿Qué había pasado exactamente? Un niño me pidió aventón en un punto específico de la carretera. Un niño que no tenía rostro. Me guió hasta este paradero, y luego desapareció, no sin antes señalar un teléfono. La secuencia era demasiado deliberada para ser una simple alucinación. Esto no era un fantasma que asusta por asustar. Esto era una misión. Una que, por alguna razón, me había sido encomendada a mí. Me levanté y empecé a caminar por el paradero. Necesitaba moverme, sentir el suelo firme bajo mis pies. Entré al restaurante. Un par de chóferes tomaban café, sus rostros cansados iluminados por la luz amarillenta. Una mesera con el uniforme manchado de café me miró sin interés. Pedí un café negro, bien cargado. Mientras lo sorbía, el calor de la taza me devolvió un poco de vida a las manos. Observé a los otros hombres. Sus conversaciones eran sobre motores, sobre el precio del diésel, sobre las carreteras en mal estado. Un mundo normal, tangible, mi mundo. Y sin embargo yo me sentía a millones de kilómetros de distancia, atrapado en una dimensión paralela. ¿Había alguien más que hubiera visto algo así? ¿Era yo el único loco en esta carretera? Recordé las historias que se cuentan en las fogatas improvisadas de los paraderos. La Llorona, el trailero fantasma, la curva del diablo. Siempre las había tomado como cuentos para no dormirse al volante. Pero ahora no estaba tan seguro. Terminé mi café y salí. El alba empezaba a insinuarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un gris violáceo. La primera luz del día siempre me había traído una sensación de esperanza, de renovación, pero esa mañana solo traía consigo la cruda certeza de que lo de anoche había sido real. No fue un sueño. Volví a mi camión. Antes de subir, rodeé el remolque, una costumbre, una revisión casi automática. Y entonces, en el polvo acumulado en la puerta trasera, vi algo que me heló la sangre por segunda vez esa noche. Una pequeña mano dibujada con una claridad imposible, y debajo de la mano, un nombre: Santiago. El terror dio paso a una certeza absoluta. Esto no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. El niño sin rostro tenía un nombre, y por alguna razón, me había elegido a mí para contar su historia, o para terminarla. Y yo, Ramiro, un simple trailero con más kilómetros que recuerdos, tenía que decidir si iba a pisar el acelerador y huir, o si iba a tomar el volante de esta historia y conducirla hasta su destino final, sin importar cuán oscuro y peligroso fuera el camino. La luz del amanecer reveló el nombre grabado en el polvo como una herida abierta: Santiago. Esa palabra, tan común y a la vez tan específica, cambió todo. Ya no era un espectro anónimo, una alucinación del cansancio. Tenía una identidad, y con la identidad venía una historia. Me quedé mirando esas letras infantiles trazadas con un dedo que no debería poder tocar nada en este mundo. Mi mente, que había estado a la deriva en un océano de terror, encontró un pedazo de tierra firme, un propósito. El miedo no se había ido, ni mucho menos. Seguía ahí, agazapado en el fondo de mi estómago, pero ahora estaba acompañado de algo más, una curiosidad tenaz, una extraña sensación de responsabilidad. Era como si la vida, después de tantos años de rutina, me hubiera lanzado un desafío final. A ver de qué estás hecho, Ramiro. Parecía decirme el destino. Decidí que no podía huir. Huir de esto sería como huir de la sombra de mi propio pasado, de la memoria de Mateo. Quizás de una forma retorcida el universo me estaba dando una segunda oportunidad, no para salvar a mi hijo, pero sí para traer paz al de alguien más. Me subí de nuevo a la cabina. El asiento del copiloto parecía gritar la ausencia del niño. El aire todavía se sentía cargado con su silencio. Arranqué el motor, y su rugido familiar fue un consuelo. Conduje hasta la salida del paradero, pero en lugar de reincorporarme a la autopista, tomé el retorno. Iba a volver al punto exacto donde había recogido a Santiago. Tenía que haber algo allí, una pista, una señal, cualquier cosa. Conducir de día por el mismo tramo que había recorrido en la oscuridad fue una experiencia surrealista. El paisaje,
que de noche era un abismo de sombras, ahora era un campo árido y polvoriento salpicado de huizaches. Localicé el poste de luz solitario. No fue difícil. Era el único en un largo trecho de la carretera. Detuve el tráiler en el acotamiento y bajé. El sol de la mañana ya empezaba a calentar. El silencio era casi total, roto solo por el paso ocasional de algún coche a toda velocidad. Caminé por la orilla del asfalto, mis ojos barriendo cada centímetro del suelo. Buscaba, no sabía qué. ¿Una mochila? ¿Un zapato? ¿Los restos de un accidente? Después de casi media hora de búsqueda infructuosa, estaba a punto de darme por vencido. Me senté en una piedra, frustrado y sintiéndome como un viejo loco. ¿Qué estoy haciendo?, me pregunté, hablando con fantasmas y buscando pistas que no existen. Fue entonces cuando la vi. Un poco más adentro, entre la maleza seca, había una pequeña cruz de madera, tosca y descolorida por el sol, de esas que la gente pone en los lugares donde alguien ha perdido la vida. El corazón me dio un brinco. Me abrí paso entre las espinas y llegué hasta ella. Estaba clavada en la tierra, inclinada por el viento. En el travesaño, alguien había escrito con pintura blanca, ya casi borrada por el tiempo, un nombre y una fecha. El nombre era Santiago Valdivia, y la fecha era de hacía 5 años. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Santiago Valdivia. El niño tenía un apellido, y había muerto aquí, en este mismo lugar. Todo encajaba de una manera horrible y perfecta. No era un fantasma errante, era un espíritu atado a su tragedia. Me arrodillé frente a la cruz. El dolor de unos padres anónimos se materializó frente a mí en esa simple pieza de madera. ¿Qué le había pasado? ¿Un accidente? ¿Un atropello? La autopista es un monstruo que se cobra vidas sin piedad, pero su aparición, su insistencia, me decía que su historia no había tenido un final justo. Los fantasmas no se aparecen para saludar, se aparecen porque tienen una cuenta pendiente. Decidí que mi siguiente parada sería el pueblo más cercano. Se llamaba San Juan del Río, un lugar lo suficientemente grande como para tener un archivo de periódicos o una comandancia de policía donde pudiera preguntar con discreción. Conduje con una nueva determinación. Ya no estaba asustando, estaba investigando. Me sentía como uno de esos detectives de las películas viejas, un hombre con una misión. Al llegar al pueblo, estacioné el tráiler en las afueras y caminé hacia el centro. Era un lugar típico del Bajío, con su plaza arbolada, su kiosco y su iglesia imponente. La gente me miraba con curiosidad. Un trailero viejo, con la cara curtida por el sol y el cansancio, no es una vista común en la biblioteca municipal. Encontré la hemeroteca en un edificio antiguo, con ese olor a papel viejo y a tiempo detenido. Le pedí a la encargada, una señora amable con lentes de fondo de botella, los periódicos de la fecha que había visto en la cruz. Me trajo una pila de volúmenes amarillentos y pesados. Me senté en una mesa de madera maciza, bajo la luz de una lámpara verde, y empecé a pasar las páginas. Las noticias de hace 5 años hablaban de política local, de fiestas patronales, de la cosecha de maíz. Un mundo tranquilo y ajeno a mi búsqueda. Y entonces, en la sección de nota roja de un periódico local, lo encontré. El titular era pequeño, casi perdido entre anuncios de refaccionarias y farmacias. Trágico accidente en la autopista, muere menor de edad. La nota era breve. Decía que un niño de 8 años, Santiago Valdivia, había sido atropellado por un vehículo que se había dado a la fuga. La familia, originaria de un rancho cercano, se había detenido en el acotamiento por una falla mecánica. El niño, según el informe, había bajado del coche y en un descuido, había corrido hacia la carretera. No había testigos. El caso se había enfriado rápidamente, clasificado como un lamentable accidente. Leí el artículo 3 veces. Un vehículo fantasma. Un caso sin resolver. La injusticia de todo aquello me revolvió el estómago. El dolor de esa familia debía ser inmenso, agravado por la impunidad del culpable. Ahora entendía la misión de Santiago. No buscaba venganza, buscaba la verdad, buscaba justicia. Apunté el nombre del rancho de la familia, El Milagro, y el del reportero que había escrito la nota, un tal Ricardo Pineda. Salí de la biblioteca con una sensación agridulce. Tenía respuestas,
pero cada respuesta abría 1000 preguntas nuevas. ¿Quién conducía ese coche? ¿Por qué nadie vio nada? Una autopista, incluso de noche, nunca está completamente vacía. Alguien tuvo que haber visto algo. Caminé sin rumbo por la plaza, mis pensamientos a 1000 por hora. Me senté en una banca y observé a las familias paseando, a los niños correteando tras las palomas. La vida seguía, indiferente al drama de un niño fantasma y un trailero viejo convertido en detective. Me sentí abrumado por la magnitud de la tarea. Yo era un simple transportista. ¿Qué podía hacer yo que la policía no hubiera hecho en 5 años? Estaba a punto de rendirme, de pensar que había llegado al final de mi camino. Pero entonces, recordé la sensación de la mirada de Santiago, esa exigencia silenciosa, y recordé a Mateo. Recordé la impotencia que sentí cuando se fue, la rabia contra un destino que me lo había arrebatado. Si yo hubiera podido hacer algo, cualquier cosa, para cambiar su historia, lo habría hecho sin dudar. Y ahora, tenía la oportunidad de cambiar la historia de Santiago. No podía darle la espalda. Decidí buscar al reportero, a Ricardo Pineda. Quizás él sabía más de lo que había publicado. Los reporteros de Nota Roja a menudo se guardan detalles. Fui a las oficinas del periódico local, un pequeño local sobre una tienda de abarrotes. Pineda seguía trabajando ahí. Era un hombre de mediana edad, cínico, y con la mirada cansada de quien ha visto demasiada miseria. Al principio se mostró reacio a hablar. Ese caso es viejo, amigo. Un accidente nada más. Pero insistí. Le compré un café y le conté una versión editada de mi historia, omitiendo lo del fantasma, por supuesto. Le dije que había pasado por el lugar del accidente y que la cruz me había conmovido, que algo no me cuadraba. Quizás mi insistencia o la honestidad en mi rostro curtido lo convencieron. Mira, abuelo, me dijo, bajando la voz. Esa noche pasaron cosas raras. Hubo presiones de arriba para que el caso se cerrara rápido. Se habló de un coche caro, de alguien importante, pero nunca hubo pruebas. El único testigo potencial, un viejo que vendía elotes en un puesto cercano, se echó para atrás. Dijo que no había visto nada. Tenía miedo. Y cuando la gente tiene miedo, la verdad se esconde. Un coche caro. Alguien importante. Presiones. Las piezas del rompecabezas empezaban a tomar una forma oscura y siniestra. Esto ya no era solo un accidente. Era un encubrimiento. Y en el centro de todo, estaba el fantasma de un niño de 8 años, esperando pacientemente en la orilla de la carretera a que alguien, cualquiera, se detuviera y escuchara su historia. Y ese alguien, por azares del destino, había sido yo. La carga que transportaba en mi remolque ya no me parecía tan pesada. La verdadera carga, la que llevaba ahora sobre mis hombros, era el peso de una verdad que llevaba 5 años enterrada bajo el asfalto de la indiferencia y el poder. Y yo iba a desenterrarla, costara lo que costara. La revelación del reportero, Ricardo Pineda, fue como echarle gasolina a un fuego que apenas comenzaba a arder dentro de mí. Un coche caro, alguien importante. Esas palabras resonaban en mi cabeza, mezclándose con el recuerdo del rostro vacío de Santiago. La injusticia tiene muchas caras, pero la más cruel es la que se viste de poder y dinero, la que compra silencios y entierra verdades. Me despedí de Pineda, agradeciéndole su confianza. Su cinismo no había logrado apagar una pequeña chispa de integridad que aún le quedaba, y esa chispa era todo lo que yo necesitaba. Mi siguiente paso era claro. Tenía que encontrar al elotero, al único testigo que por miedo había decidido callar. Pineda me dio una vaga descripción de dónde solía ponerse, en un cruce a unos kilómetros del lugar del accidente. Antes de irme del pueblo, llamé a mi patrón. Le mentí. Le dije que el tráiler tenía una falla mecánica grave, que necesitaba un par de días en el taller. Era una mentira que me pesaba. En 30 años de servicio jamás había fallado, pero sabía que mi verdadera carga ahora era otra. Mi jefe, a regañadientes, aceptó, no sin antes recordarme las penalizaciones económicas por el retraso. Colgué el teléfono sintiendo el peso de la decisión. Estaba arriesgando mi trabajo, mi sustento, por un fantasma. Si Lupe se enterara, diría que finalmente perdí la razón, pero en mi interior, una voz tranquila me decía que estaba haciendo lo correcto. A veces,
La verdadera riqueza no está en la cuenta bancaria, sino en la paz de la conciencia. Conduje hasta el cruce que me había indicado Pineda, y allí estaba, un pequeño puesto de lámina, destartalado, con una olla humeante sobre un anafre. Al lado, un anciano de piel arrugada como el cuero seco y ojos pequeños y asustadizos, se sentaba en un banquito de madera. Se llamaba Don Evaristo. Me acerqué con calma. No quería asustarlo. Le compré un elote preparado, con su mayonesa, queso y chile. Charlamos un rato sobre el clima, sobre la sequía, sobre lo difícil que estaba la vida. Poco a poco, fui ganándome su confianza. Era un hombre de pocas palabras, pero de una profunda tristeza en la mirada. Cuando sentí que era el momento, saqué el tema con delicadeza. Oiga, don Evaristo, hace unos años, hubo un accidente por aquí cerca. Un niño. Antes de que pudiera terminar, su rostro se transformó. El miedo, fresco como si hubiera ocurrido ayer, le nubló los ojos. Yo no vi nada, dijo de inmediato con una voz temblorosa. No sé de qué me habla. Por favor, le supliqué bajando la voz. No vengo de parte de la policía. Soy solo un hombre que busca la verdad. Ese niño, Santiago, merece justicia. El nombre del niño pareció golpearlo. Miró a los lados como si temiera que alguien nos estuviera escuchando en medio de la nada. Usted no sabe, susurró. Esa gente es peligrosa. Tienen mucho poder, mucho dinero. Si yo hablo, mi familia... No terminó la frase. No hacía falta. Me senté a su lado en el polvo. Don Evaristo, le dije, mirándolo a los ojos. Yo también perdí un hijo. Se llamaba Mateo, y daría mi vida por tener un minuto más con él, por haber podido hacer algo para protegerlo. Entiendo su miedo, de verdad que lo entiendo, pero piense en los padres de ese niño. Viven cada día con el dolor de no saber, con la herida de la injusticia. Su silencio, con todo respeto, es una piedra más sobre su tumba. Mis palabras, cargadas con el peso de mi propia pérdida, parecieron encontrar un eco en su corazón. Vi una lágrima solitaria rodar por su mejilla arrugada. Se quedó en silencio por un largo rato, mirando el humo que salía de su olla. Fue un BMW, dijo finalmente con la voz rota. Un BMW negro del año. Conducía como un demonio. Vi cómo golpeó al niño. Ni siquiera frenó. Siguió de largo, como si hubiera atropellado a un perro. La imagen que sus palabras pintaron en mi mente fue brutal, desoladora. Pude ver la placa por un instante, las primeras letras, R, M, C. Se detuvo, como si el esfuerzo de recordar fuera demasiado doloroso. Al día siguiente, vinieron 2 hombres en una camioneta de lujo. Me dijeron que yo no había visto nada. Me pusieron un fajo de billetes en la mano, y me dijeron que si hablaba, mi nieta, que vive conmigo, iba a tener un accidente. ¿Qué podía hacer yo? Soy un viejo solo. Acepté el dinero y callé. He vivido con esa vergüenza cada día de mi vida. La historia era peor de lo que había imaginado. No era solo un encubrimiento, era una amenaza, una coacción vil contra un hombre indefenso. La rabia que sentí era un fuego frío y afilado. Agradecí a don Evaristo su valentía. Le dije que no lo mencionaría, que usaría la información para buscar por otro lado. Me dio las gracias con una mirada que era una mezcla de alivio y esperanza. Me fui de allí con 3 letras en la mente, RMC, y una descripción, un BMW negro. Era poco, pero era algo. Era el hilo del que tenía que empezar a tirar. Regresé a mi camión y me senté en la cabina, el sol de la tarde entrando a raudales. ¿Cómo encontrar un coche con esa información en un país tan grande? Parecía una tarea imposible. Fue entonces que recordé a mi sobrino, a Beto, el hijo de mi hermana. Un muchacho listo que se había metido a trabajar en el gobierno, en alguna oficina de control vehicular en la Ciudad de México. Era un trabajo modesto, pero tenía acceso a las bases de datos. No me gustaba pedir favores, y menos involucrar a mi familia en algo tan turbio, pero no tenía otra opción. Lo llamé, le conté una versión suavizada de la historia, que estaba ayudando a un amigo a localizar un coche involucrado en un fraude. Beto, que siempre me había admirado, aceptó ayudarme, aunque con algo de recelo. Tío, esto es delicado. Si me cachan puedo perder la chamba. Lo sé, mijo. Te deberé una muy grande.
Le di la información. BMW negro, placas que empiezan con RMC, involucrado en un incidente en esta zona hace 5 años. Me dijo que tomaría tiempo, que esas búsquedas no eran sencillas. Le dije que esperaría. Mientras tanto decidí hacer algo que había estado posponiendo. Buscar a la familia de Santiago, a los Valdivia. Quería conocerlos, entender su dolor, y quizás encontrar en ellos la fuerza para seguir. El rancho El Milagro estaba a unos 20 kilómetros del pueblo, un desvío por un camino de terracería. El lugar le hacía honor a su nombre. Era un pequeño oasis de verdor en medio de la sequedad, con unos cuantos animales y una casa humilde pero bien cuidada. Me recibió una mujer de unos 40 y tantos años, pero con la mirada de alguien que ha envejecido 100 años de golpe. Sus ojos, rodeados de arrugas prematuras, contenían un océano de tristeza. Era Elena, la madre de Santiago. Me presenté como un colega de su esposo, también transportista, y le dije que había escuchado sobre su tragedia y que quería ofrecer mis respetos. Al principio se mostró desconfiada, pero mi edad y mi aspecto cansado debieron parecerle inofensivos. Me invitó a pasar y me ofreció un vaso de agua fresca. Su esposo, el señor Valdivia, no estaba. Había salido a buscar trabajo al pueblo vecino. La crisis los había golpeado duro después del accidente. La casa era silenciosa. En la pared principal había una sola foto. Un niño sonriente, con el cabello revuelto y un par de dientes de leche faltantes. Era Santiago. Ver su rostro, un rostro real, lleno de vida y de alegría, fue como un puñetazo en el estómago. La imagen del niño sin cara en mi camión se superpuso con la del niño de la foto, y por primera vez, el fantasma tuvo un alma. Le conté a Elena sobre mi propio hijo, sobre Mateo, y en ese momento, las barreras se rompieron. Lloramos juntos, dos extraños unidos por el mismo dolor universal, el de un padre que sobrevive a su hijo. Elena me contó su historia, la impotencia ante la indiferencia de la policía, el dolor de no tener respuestas, el sentimiento de abandono. La gente te dice que sigas adelante, me dijo con la voz quebrada. Pero ¿cómo puedes seguir adelante cuando un pedazo de tu corazón está enterrado bajo una cruz en la carretera? Lo único que queríamos era justicia, saber quién fue, que pagara por lo que hizo. Pero para la ley solo éramos unos campesinos pobres. La vida de mi hijo no valió nada para ellos. Sus palabras eran cuchillos que se me clavaban en el alma. Le prometí en ese momento, mirándola a los ojos, que haría todo lo que estuviera en mis manos para encontrar al responsable. No le dije cómo, no le hablé del fantasma ni de mi investigación. Solo le hice una promesa que le hacía a ella, a Santiago y a mí mismo. Una promesa que sellaba mi destino a esta causa, sin importar las consecuencias. Al salir de su casa, con el corazón encogido pero el espíritu fortalecido, mi teléfono sonó. Era mi sobrino Beto. Su voz sonaba nerviosa, agitada. «Tío, encontré algo, pero no te va a gustar. El coche, un BMW 750i negro, placas RMC 889 DF. Fue registrado a nombre de una empresa constructora, pero el usuario principal, el que lo manejaba siempre, es un pez gordo, un tipo muy pesado. Se llama Ricardo Montero. Mi sangre se heló. El nombre no me sonaba de nada, pero la descripción de Beto me lo dijo todo. Tío, este tipo es intocable, está metido en la política, tiene negocios por todos lados. Se rumora que tiene a medio gobierno en su bolsillo. La dirección que tiene registrada es en las lomas de Chapultepec. Tío, por favor, déjalo así. Esta gente no juega. Si te metes con ellos, te desaparecen. Colgué el teléfono. Ricardo Montero, el hombre que conducía un BMW de lujo, el que compraba silencios con fajos de billetes, el que tenía el poder para hacer que un asesinato pareciera un simple accidente, el hombre que le había robado la vida a Santiago y la paz a su familia. Ya tenía un nombre. El fantasma ya tenía un verdugo. Y yo, Ramiro, un viejo tráilero, iba a ir por él. La revelación del nombre, Ricardo Montero, fue como si una campana hubiera sonado en medio de la noche. Una campana que anunciaba el siguiente round de una pelea que yo no había elegido, pero que ahora estaba decidido a ganar. Mi sobrino Beto tenía razón en estar asustado. Yo también lo estaba. Las lomas de Chapultepec,
Ese nombre por sí solo evocaba un mundo completamente ajeno al mío, un universo de mansiones con bardas altas, coches de lujo y poder, un mundo donde la gente como yo no era bienvenida, donde nuestras vidas valían menos que el pasto de sus jardines. Pensé en la descripción que me dio Pineda, el reportero, alguien importante, y la de don Evaristo, gente peligrosa. Todo cuadraba. Ricardo Montero no era un simple conductor ebrio que había cometido un error. Era un hombre que había matado y que había usado su poder para borrar sus huellas con una arrogancia absoluta. Me quedé sentado en la cabina de mi tráiler, en el camino de terracería que llevaba al rancho El Milagro, con el teléfono aún en la mano. El contraste entre los dos mundos era brutal. Por un lado, la casa humilde de los Valdivia, llena de un dolor silencioso y digno. Por el otro, la imagen mental de una mansión en las lomas, donde seguramente se celebraban fiestas con chefs privados, y la gente vestía ropa de diseñador, sin una sola preocupación en el mundo. Me imaginé a Montero, quizás en un restaurante caro de Polanco, cerrando un negocio millonario, mientras Elena Valdivia lloraba en silencio frente a la foto de su hijo. La rabia que sentí era un ácido que me quemaba por dentro. No era solo por Santiago, era por todos los don Evaristos amenazados, por todas las Elenas ignoradas, por todos los que el poder y el dinero aplastan sin piedad. Sabía que enfrentarme a un hombre como Montero directamente sería un suicidio. No podía simplemente llegar y acusarlo. Me aplastaría como a un insecto. Necesitaba un plan cuidadoso, metódico. La mente, Ramiro, la mente es tu mejor herramienta, me repetí, canalizando la vieja sabiduría de mi abuelo. Tenía que pensar como él, no como yo. Tenía que encontrar una grieta en su armadura, y para eso necesitaba más información. Necesitaba conocer a mi enemigo. Decidí que mi siguiente destino era la Ciudad de México. Tenía que ver con mis propios ojos el mundo en el que se movía Ricardo Montero. Le llamé de nuevo a mi patrón. Le inventé una historia aún más elaborada sobre la pieza que necesitaba el tráiler, que solo la tenían en la capital y que tardaría varios días. Mi jefe estaba furioso, pero yo ya había cruzado un punto de no retorno. Mi lealtad ya no estaba con la empresa de transportes, sino con un niño sin rostro. Antes de irme, volví a la casa de los Valdivia. Necesitaba su permiso, aunque ellos no supieran para qué. Le dije a Elena que tenía que ir a la Ciudad de México por unos asuntos de mi trabajo, pero que seguiría investigando, que no se diera por vencida. Vi en sus ojos una mezcla de gratitud y escepticismo. Estaba acostumbrada a las promesas vacías. Que Dios lo acompañe, don Ramiro, me dijo. Esas palabras sencillas se sintieron como una bendición, como el combustible que necesitaba para el peligroso viaje que estaba a punto de emprender. Dejé mi tráiler bien guardado en una pensión en San Juan del Río y tomé un autobús a la capital. Al llegar, la ciudad me golpeó con su ruido, su multitud, su energía caótica. Era otro mundo. Me hospedé en un hotelito modesto cerca de la central de autobuses, un lugar limpio pero sin lujos. Desde ahí, empecé mi operación de vigilancia. Tomé un taxi a las lomas de Chapultepec. Le pedí al taxista que me llevara por la dirección que me había dado Beto. La calle era un desfile de opulencia, muros enormes, cámaras de seguridad, jardines impecables cuidados por ejércitos de jardineros. Localicé la casa de Montero. Era más que una casa, era una fortaleza, un palacio moderno de cristal y concreto. Afuera, estacionado en la entrada, había un Mercedes-Benz último modelo, no el BMW, pero el mensaje era el mismo: poder, riqueza, impunidad. Me pasé los siguientes 2 días observando. Me vestía con mi ropa de trabajo para no llamar la atención, pretendiendo ser un obrero de alguna construcción cercana. Veía a Montero salir por las mañanas. Era un hombre de unos 50 años, alto, bien vestido, con esa aura de arrogancia que da el dinero. Conducía con una agresividad que me recordó el relato de don Evaristo. Veía a su esposa salir, una mujer elegante que probablemente usaba bolsos Chanel y zapatos de diseñador, ajena o cómplice del oscuro secreto de su marido. Veía a sus hijos, adolescentes que iban a escuelas caras en camionetas blindadas. Vivían en una burbuja de privilegio, una burbuja construida sobre la tumba de Santiago. Durante mi vigilancia, noté un patrón.
Todas las tardes, a la misma hora, un jardinero de edad avanzada llegaba a la casa. Parecía llevar años trabajando ahí. Era mi única oportunidad de entrar, de conseguir información desde adentro. Al tercer día, lo abordé cuando salía. Se llamaba Trinidad. Era un hombre humilde, de piel curtida por el sol, como yo. Le invité un refresco en una tiendita cercana. Usé la misma estrategia que con don Evaristo. Le hablé de mi trabajo, de mi vida, creando un puente de empatía entre dos hombres de la clase trabajadora. Le conté que era de un pueblo cerca de San Juan del Río. Y entonces, casualmente, mencioné el accidente de hace 5 años. Una tragedia terrible, dije. Un niño de una familia de rancheros, los Valdivia. Al escuchar el nombre, Trinidad se puso pálido. Sus manos que sostenían el refresco empezaron a temblar. «¿Usted? ¿Cómo sabe de eso?» «La gente en los pueblos habla», respondí, evasivo. «Se dice que el responsable fue alguien muy poderoso de por aquí». Trinidad miró a su alrededor, aterrorizado. «Por favor, señor», susurró. «No hable de eso. El patrón, el señor Montero». Él no pudo continuar, pero su reacción era una confesión. «Trinidad», le dije en voz baja, pero firme, «ese niño merece justicia. Su familia vive en la miseria y el dolor. Yo no voy a descansar hasta que ese hombre pague por lo que hizo. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito su ayuda». El hombre estaba aterrorizado. Me contó que la noche del accidente, el señor Montero había llegado a la casa tarde, muy agitado. Al día siguiente, vio que el BMW negro tenía el frente destrozado. Montero le ordenó que lo cubriera con una lona y llamó a unas personas que se lo llevaron en una grúa cerrada. Nunca más se volvió a ver ese coche. A él le dio una gratificación por su lealtad y su silencio, y una advertencia velada sobre lo que les pasaba a los que hablaban de más. Trinidad había vivido con ese secreto envenenándole el alma durante 5 años. El dinero que le dieron se lo gastó en medicinas para su esposa enferma, lo que aumentaba su sentimiento de culpa. «Yo tengo pruebas», me dijo finalmente, con un hilo de voz. El día que se llevaron el coche mientras estaba cubierto en el garaje, le tomé una foto con mi celular viejo. No sé por qué lo hice. Quizás por miedo, quizás para tener algo con qué defenderme si algún día me querían culpar a mí. Se ve el golpe, el faro roto y algo de sangre. Sentí como si una corriente eléctrica me recorriera el cuerpo. Una foto, una prueba física. Era el arma que necesitaba. «¿Todavía la tiene?», le pregunté conteniendo la respiración. Asintió. «En mi casa. En el teléfono viejo. Nunca la borré». Le expliqué mi plan. No podíamos ir a la policía. Montero los tenía comprados. Teníamos que ser más listos. Teníamos que exponerlo públicamente. Crear un escándalo tan grande que ni todo su dinero pudiera taparlo. Recordé al reportero, a Ricardo Pineda. Era un cínico, sí, pero tenía esa chispa de integridad. Quizás él sería nuestro aliado. Le pedí a Trinidad que me consiguiera la foto. Acordamos vernos al día siguiente. Me fui de ahí con el corazón latiendo a 1000 por hora. Por primera vez veía una luz al final del túnel, una luz de justicia, pero también sabía que estaba entrando en la parte más peligrosa del camino. Estaba a punto de patear el avispero, y no sabía cuántas avispas saldrían a picarme, pero la imagen del rostro sonriente de Santiago en la fotografía de su casa y la del rostro vacío en mi retrovisor me daban la fuerza para seguir. No iba a detenerme, no ahora. Con la promesa de la fotografía de Trinidad, el plan comenzó a tomar una forma concreta en mi mente. Ya no era solo un impulso de justicia, ahora era una estrategia. Tenía una prueba potencial y un posible aliado en el reportero, Ricardo Pineda. Pero sabía que una foto en un celular viejo podía no ser suficiente. La defensa de un hombre como Ricardo Montero, con un ejército de abogados caros, podría desacreditarla fácilmente. Necesitaba algo más. Necesitaba corroborar la historia de Trinidad y, si era posible, encontrar más piezas del rompecabezas. Mi siguiente movimiento era arriesgado, pero necesario. Tenía que volver a hablar con mi sobrino Beto. Lo llamé desde un teléfono público para no dejar rastro en mi celular. Le pedí que nos viéramos en un café discreto en el centro de la ciudad. Beto llegó nervioso, mirando a todos lados. «Tío, te dije que dejaras esto por la paz. Esta gente es de otro nivel.
Le conté todo. Lo del testigo en el pueblo, lo del jardinero, la existencia de una foto del coche dañado. Vi cómo su miedo inicial se transformaba en una mezcla de asombro e intriga. Beto era un buen muchacho, con un fuerte sentido del bien y del mal, solo que el sistema lo había vuelto cauto. Necesito tu ayuda una vez más, mijo, le dije. Necesito que busques en los registros si ese BMW con esas placas fue dado de baja, vendido o reportado como robado poco después de la fecha del accidente. Un coche así no se desaparece sin más. Tiene que haber un rastro en el papeleo. Beto dudó. Lo que le pedía era peligroso. Si Montero tenía influencias, seguramente tendría gente vigilando cualquier movimiento extraño en los registros relacionados con él. Tío, esto es jugar con fuego. Lo sé, le respondí, poniendo mi mano sobre la suya. Pero piensa en el niño, piensa en su familia. A veces, en la vida, hay que elegir entre lo fácil y lo correcto, y esta es una de esas veces. Mis palabras parecieron tocar la fibra correcta. Después de un largo silencio, asintió. Está bien, tío. Lo haré, pero con mucho cuidado. Dame un par de días. Mientras Beto hacía su parte, yo tenía que ocuparme de la mía. Me reuní con Trinidad al día siguiente en un parque alejado. El hombre llegó temblando. Me entregó una pequeña bolsa de plástico. Dentro había un teléfono celular de los viejos, de los que no eran inteligentes. La foto está ahí, en la memoria, me dijo. Que Dios lo cuide, don Ramiro. Yo ya no puedo hacer más. Tengo miedo por mi familia. Le aseguré que no volvería a molestarlo y le agradecí desde el fondo de mi alma. Su acto de valentía, el de un hombre sencillo arriesgando todo, me conmovió profundamente. Con el teléfono en mi poder, tomé un autobús de regreso a San Juan del Río. Necesitaba un lugar tranquilo para pensar y coordinar los siguientes pasos. Además, tenía que hablar con Ricardo Pineda. Fui a las oficinas del periódico. Esta vez, Pineda me recibió con más interés. Le mostré la foto en la pequeña pantalla del celular. La imagen era de mala calidad, pixelada, pero inconfundible. Se veía la parte delantera de un BMW negro, el faro derecho destrozado, el capó abollado, y en la defensa, una mancha oscura que helaba la sangre. Dios santo, murmuró Pineda acercando la cara a la pantalla. ¿De dónde sacaste esto? Tengo mis fuentes, respondí. Fuentes que necesitan permanecer en el anonimato. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto, Ricardo? ¿Vas a seguir escribiendo sobre robos de gallinas o vas a destapar la historia de tu vida? Pineda era un periodista de raza, y el olor de una gran historia despertó al depredador que llevaba dentro. Sus ojos brillaron con una excitación profesional que su cinismo no pudo ocultar. Esto es dinamita, Ramiro. Pero una foto no es suficiente. Necesitamos más. Necesitamos una fuente que hable, aunque sea sin dar su nombre. Necesitamos conectar a Montero con el coche esa noche. Estoy trabajando en eso, le dije. Tú prepara el terreno. Empieza a escribir sobre el caso. Recuérdale a la gente lo que pasó. Un artículo sobre el aniversario del accidente sin resolver. Prepara a la opinión pública. Cuando tengamos todas las piezas, soltamos la bomba. Pineda aceptó. Por primera vez en 5 años, la maquinaria de la justicia, aunque fuera a través de un trailero viejo y un reportero desencantado, empezaba a moverse. Los siguientes días fueron una tortura de espera. Pineda publicó un pequeño artículo en el periódico, una nota melancólica sobre la tragedia olvidada de Santiago Valdivia. No mencionaba a Montero ni al BMW, pero sirvió para reavivar la memoria del pueblo. La gente empezó a hablar de nuevo sobre el caso en los cafés y en el mercado. Finalmente Beto llamó. Su voz era un susurro urgente. Tío, lo tengo. Y es más sucio de lo que pensábamos. El coche nunca fue dado de baja. Montero lo reportó como robado una semana después del accidente. Dijo que se lo habían robado de un estacionamiento en la Ciudad de México. Pero aquí está el truco. Tengo un amigo que trabaja en la aseguradora. El coche tenía un seguro de cobertura amplia. Montero no solo se libró de la evidencia, cobró una fortuna por el supuesto robo. Tengo una copia de la denuncia y del reclamo al seguro. Es un fraude, tío. Un fraude descarado. Era la pieza que faltaba. El clavo final en el ataúd de Ricardo Montero. No solo había matado a un niño y encubierto el crimen,
sino que además había estafado a la compañía de seguros. La avaricia había sido su error. La codicia lo había llevado a dejar un rastro de papel. Le dije a Beto que me enviara copias de todo a un correo electrónico que abrí para la ocasión, y que luego borrara todo rastro de su búsqueda. Su trabajo había terminado, y lo había hecho de manera brillante, con las pruebas en mi poder, la foto, la denuncia de robo fraudulenta, el cobro del seguro y el testimonio indirecto de 2 testigos aterrorizados. Volví a ver a Pineda. Le extendí los documentos sobre su escritorio desordenado. Mientras los leía, su rostro pasó de la sorpresa a la indignación, y finalmente, a una sonrisa sombría de satisfacción. «Lo tenemos, Ramiro», dijo, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Lo tenemos bien agarrado. Nuestro plan era simple y directo. Pineda escribiría el artículo más explosivo de su carrera. Lo publicaría en la edición del domingo, la de mayor circulación. Pero no solo eso. Lo filtraría a un par de contactos que tenía en periódicos nacionales y a un conocido bloguero de investigación famoso por derribar a políticos corruptos. Crearíamos una tormenta mediática tan grande que Montero no podría escapar. Se vería acorralado, no por un tribunal que podía comprar, sino por el tribunal de la opinión pública. Antes de que todo se desatara, sentí la necesidad de ir a un lugar. Fui solo. Conduje mi coche alquilado hasta la pequeña cruz de madera a la orilla de la autopista. Me arrodillé frente a ella. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y morados. «Ya casi, Santiago», susurré al viento. «Ya casi se va a hacer justicia. Puedes descansar en paz, campeón». No hubo respuesta, por supuesto, pero en el silencio del atardecer sentí una extraña calma, como si una presencia invisible y agradecida me estuviera observando. El viaje había sido largo y peligroso, pero el destino final estaba a la vista. La verdad, como el sol, estaba a punto de salir, y ni todo el poder de Ricardo Montero podría evitar el amanecer. La noche de la impunidad estaba a punto de terminar. El domingo llegó con una calma tensa, como el silencio que precede a una tormenta. Pineda me había llamado la noche anterior para confirmarme que todo estaba en marcha. El artículo principal del periódico local era una bomba de tiempo a punto de estallar, con un titular a 8 columnas. Empresario poderoso vinculado a muerte de niño hace 5 años. El texto, redactado con la precisión de un cirujano y la furia de un profeta, exponía la historia completa: el BMW negro, el atropello y fuga, las amenazas a los testigos, la falsa denuncia de robo y el fraude al seguro. No usaba el nombre de Ricardo Montero directamente en el titular, pero en el cuerpo del artículo, las pruebas apuntaban a él de manera inequívoca. Al mismo tiempo, las versiones digitales ya habían sido enviadas a los medios nacionales. Habíamos encendido la mecha. Ahora solo quedaba esperar la explosión. Decidí pasar ese día cerca de los Valdivia. No quería que se enteraran por terceros. Fui al rancho El Milagro temprano por la mañana, con un ejemplar del periódico en la mano. Me recibió Elena, su rostro marcado por la sorpresa de mi visita inesperada. Su esposo Miguel estaba allí también. Los invité a sentarse a la mesa de su humilde cocina. Con manos temblorosas, les extendí el periódico. «Creo que esto es para ustedes», les dije. Mientras leían, el silencio en la habitación era absoluto. Vi sus ojos recorrer las líneas, primero con incredulidad, luego con un asombro que se fue transformando en lágrimas. No eran las lágrimas de tristeza a las que estaban acostumbrados. Eran lágrimas de catarsis, de una esperanza que creían muerta y que ahora resucitaba de entre las cenizas de un titular. Elena levantó la vista del periódico, sus ojos inundados fijos en los míos. ¿Es verdad todo esto, don Ramiro? Después de tanto tiempo, asentí lentamente. Hice una promesa. Fue todo lo que pude decir. Miguel, un hombre fuerte y callado, curtido por el trabajo del campo, se derrumbó. Apoyó la cabeza en la mesa y lloró por primera vez en mucho tiempo. Un llanto hondo, liberador, el llanto de un padre que por fin veía una luz de justicia para su hijo. Nos quedamos allí, los tres, compartiendo un momento de una intensidad emocional que nunca olvidaré. La justicia, aunque tardía, estaba empezando a sanar una herida que llevaba 5 años abierta. Mientras tanto,
En la Ciudad de México, el infierno se desataba para Ricardo Montero. A media mañana, los grandes portales de noticias del país ya habían replicado la historia, añadiendo sus propias investigaciones. El nombre de Montero estaba en todos lados. Las redes sociales ardían con el hashtag Justicia para Santiago. La foto del BMW dañado, pixelada y todo, se volvió viral. La gente compartía la imagen del rostro sonriente de Santiago junto a la del arrogante empresario. La historia tenía todos los elementos para indignar a un país harto de la impunidad de los poderosos. Un niño inocente, una familia humilde, un millonario sin escrúpulos y un sistema de justicia corrupto. A mediodía, las televisoras ya tenían equipos de reporteros acampando fuera de la mansión de Montero en Las Lomas y de sus oficinas corporativas. Su mundo de privilegios y silencios cómplices se había venido abajo en cuestión de horas. Por la tarde, la aseguradora emitió un comunicado informando que abrirían una investigación interna por el posible fraude en el cobro de la póliza del BMW. Poco después, un fiscal especial, presionado por el escándalo mediático, anunció la reapertura oficial del caso de la muerte de Santiago Valdivia. La bola de nieve se había convertido en una avalancha imparable. Yo seguía todo desde un pequeño televisor en la sala de los Valdivia. Cada nueva noticia era una pequeña victoria. Veíamos las imágenes de Montero tratando de salir de su casa, su rostro descompuesto por la furia y el pánico, acosado por un enjambre de micrófonos y cámaras. El hombre que se creía intocable, que conducía un BMW como si fuera el dueño del mundo, ahora era un prófugo en su propia jaula de oro. Por primera vez, se veía como lo que era, un criminal asustado. En ese momento, recordé un detalle que me había contado Trinidad, el jardinero. Me dijo que la esposa de Montero, a pesar de su vida de lujos, era una mujer devota, casi fanática religiosa. Me pregunté cómo estaría viviendo ella todo aquello, si su fe le permitiría seguir siendo cómplice del pecado de su marido. Quizás, en su conciencia, también se estaba librando una batalla. Al atardecer, recibí una llamada de un número desconocido. Era Ricardo Pineda. Su voz sonaba eufórica. «Lo logramos, Ramiro. Está acabado. Mis fuentes me dicen que están a punto de girar una orden de aprehensión en su contra. No solo por el homicidio, sino también por fraude y obstrucción a la justicia. No tiene escapatoria». Colgué el teléfono y les di la noticia a Elena y a Miguel. Nos abrazamos los tres. Un abrazo que sellaba el final de un largo y oscuro capítulo. Esa noche no pude dormir. No por miedo ni por ansiedad, sino por una profunda sensación de paz. Me sentía agotado, pero era un cansancio bueno. El cansancio de quien ha cumplido una misión. Salí de la pequeña habitación que los Valdivia me habían ofrecido y me senté en el porche, bajo el cielo estrellado del campo. Pensé en todo el viaje, en el niño sin rostro en la autopista, en la cruz de madera, en don Evaristo y su miedo, en Trinidad y su foto, en Beto y su lealtad, en Pineda y su olfato periodístico. Tantas piezas pequeñas, tantas personas que juntas habíamos logrado derribar a un gigante. Pensé en Santiago. Sentí que su espíritu por fin podía descansar. Su presencia en mi camión no había sido una maldición, sino una petición de ayuda, un acto de fe en que un extraño se detendría en la oscuridad y escucharía su historia. Y pensé en Mateo, mi hijo. Sentí que, de alguna manera, al hacer justicia por Santiago, también había honrado su memoria. Había transformado mi dolor en un propósito, mi culpa en acción. Entendí que la vida a veces nos pone en caminos oscuros y solitarios, no para castigarnos, sino para darnos la oportunidad de encender una luz. A la mañana siguiente, la noticia que todos esperábamos llegó. Ricardo Montero había sido arrestado en las primeras horas del día, cuando intentaba huir del país en un jet privado. Las imágenes de su detención, esposado, con la mirada perdida, eran la portada de todos los periódicos. La justicia, por una vez, había sido para todos. Mi trabajo aquí había terminado. Me despedí de Elena y Miguel. No me dejaron ir sin antes prepararme un desayuno de campeones y darme un abrazo que valía más que todo el oro del mundo. «Usted es parte de nuestra familia, don Ramiro. Nunca lo olvidaremos», me dijo Elena. Volví a San Juan del Río, recogí mi tráiler y me reincorporé a la autopista.
El zumbido del motor volvía a ser mi única compañía, pero esta vez, la soledad no se sentía pesada. Se sentía como la calma después de la batalla. Al pasar por el punto donde había recogido a Santiago, miré instintivamente hacia el acotamiento. No había nadie, solo la cruz de madera, firme bajo el sol de la mañana. Y por un instante, solo un instante, en el reflejo del retrovisor, me pareció ver el rostro sonriente de un niño, un rostro completo, lleno de paz, que me decía adiós con la manita. Pudo ser mi imaginación, o quizás no. Sonreí y seguí mi camino. Tenía una carga que entregar, y una vida que seguir viviendo, una vida con un poco menos de fantasmas y un poco más de luz. Los meses que siguieron al arresto de Ricardo Montero fueron un torbellino de procesos legales y atención mediática. El juicio fue uno de los más sonados del país. Salieron a la luz más trapos sucios de Montero, una red de corrupción y sobornos que salpicó a varios funcionarios. Don Evaristo y Trinidad, sintiéndose protegidos por la atención pública, finalmente rindieron su declaración oficial. Sus testimonios, junto con las pruebas documentales que habíamos recopilado, fueron demoledores. Montero fue sentenciado a una larga condena en prisión, no solo por el homicidio culposo de Santiago, sino también por fraude, perjurio y obstrucción a la justicia. Su imperio de arrogancia se había derrumbado. La justicia, aunque lenta y a veces esquiva, había prevalecido. Yo volví a mi rutina, a mis rutas, a mis entregas, pero algo en mí había cambiado para siempre. Ya no veía la carretera de la misma manera. Cada tramo de asfalto, cada paradero solitario, cada luz en la distancia, me recordaba que detrás de la monotonía se esconden miles de historias. Historias de dolor, de injusticia, pero también de esperanza y redención. Mantuve el contacto con los Valdivia. Hablábamos por teléfono de vez en cuando. Me contaban que, con parte de la reparación económica que recibieron, habían mejorado su rancho, y que Elena había empezado un pequeño taller de costura. El dinero no les devolvería a su hijo, pero les había dado la oportunidad de reconstruir sus vidas, sin la angustia de la precariedad. Su dolor seguía ahí, por supuesto, un hueco en el alma que nunca se llenaría del todo. Pero ahora, ese dolor estaba acompañado de una sensación de paz, la paz de saber que se había hecho justicia. Un día, 6 meses después del juicio, recibí una carta. Era de Elena. Me contaba que habían puesto una nueva cruz para Santiago, una de mármol, con su nombre y su foto grabados, y al lado habían plantado un pequeño árbol, para que su memoria dé sombra y vida, escribió. En la postdata, añadió algo que me hizo un nudo en la garganta. Don Ramiro, a veces pienso que usted fue el milagro que nuestro rancho y nuestras vidas necesitaban. Guardé esa carta en la guantera de mi camión, como un tesoro. Mi vida con Lupe también encontró un nuevo equilibrio. Nunca le conté la historia completa, lo del niño sin rostro. No me habría creído, y no quería preocuparla. Simplemente le dije que me había involucrado en ayudar a una familia a resolver un viejo caso de injusticia. Ella vio el cambio en mí. Me dijo que me veía más sereno, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Y era verdad. El fantasma de Mateo ya no me atormentaba en las largas noches de conducción. Su recuerdo seguía conmigo, pero ahora era una presencia cálida, un recordatorio del amor, no de la culpa. Hacer justicia por Santiago me había permitido hacer las paces conmigo mismo. A veces, cuando paso por esa autopista de noche, todavía miro el reloj a las 3:18 a.m. Y siempre, al pasar por el lugar de la cruz, bajo la velocidad y toco el claxon 2 veces. Es un saludo, un homenaje silencioso al niño que me eligió en la oscuridad para ser su voz. He llegado a creer que en la vida, todos tenemos una carga que transportar. Algunos transportan mercancías, otros transportan penas, culpas o sueños. Mi carga, durante muchos años, fue el remordimiento, pero en ese extraño viaje, aprendí a transportar algo más, la esperanza de otros, y esa es la carga más ligera y a la vez la más valiosa de todas. He aprendido que el universo tiene sus propias formas de equilibrar la balanza. A veces, usa a los más inesperados, a un viejo trailero, a un jardinero temeroso, a un reportero cínico, para llevar a cabo sus planes.
Y he aprendido que el verdadero valor no está en la ausencia de miedo, sino en actuar a pesar de él. Cada vez que nos enfrentamos a una injusticia, por pequeña que sea, y decidimos no mirar para otro lado, estamos encendiendo una pequeña luz en un mundo que a menudo parece demasiado oscuro. Y esa luz, por pequeña que sea, puede ser suficiente para guiar a un alma perdida de vuelta a casa. Mi viaje con Santiago terminó, pero mi camino continúa. Y ahora sé que, aunque conduzca solo, nunca estoy realmente solo. Me acompañan los recuerdos, las lecciones y la serena convicción de que, incluso en la noche más oscura, siempre hay una posibilidad de encontrar el amanecer. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo solo. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración o la súplica no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino.
Ahora me gustaría mucho saber qué te pareció esta historia. Déjame un comentario con tu opinión, tus ideas, o si tienes alguna historia o asunto que te gustaría que exploráramos juntos. Me ayuda mucho a seguir creando este espacio para nosotros. Cuéntame también desde qué ciudad o país me estás leyendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas reflexiones. Como una forma de agradecerte por tu tiempo y tu apoyo al canal, he dejado un par de recetas de un té relajante y unos dulces sin azúcar en el primer comentario fijado. Son cosas sencillas que a mí me ayudan a encontrar un poco de calma en el día a día. Espero que te sirvan. Gracias por estar aquí. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos, siempre.